tardes, les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage en Facebook de Universitas, utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, hacemos los siguientes anuncios. Están abiertas las inscripciones para el Seminario Virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre el futuro de Derecho del Trabajo, avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y por la Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela, que va a iniciar en el mes de septiembre. Cuenta con la participación como ponentes principales de Óscar Hernández Álvarez, de Venezuela, Yanda Marones, de Colombia, Juan Razo Delgues, de Uruguay, José Luis Ugarte, de Chile, Jorge Rosenbaum, de Uruguay, y Wilfredo Sanguinetti, de España. Te invitamos a que formes parte de esta enriquecedora experiencia con excelentes especialistas junto a profesionales del derecho laboral de toda Latinoamérica. Pueden hacer su solicitud de beca desde ya. Y del 21 al 26 de octubre de este año, se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado, Isla de Margarita, cuyo tema será los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Recuerden que para este caso los cupos son limitados. Para mayor información sobre el seminario virtual y el seminario presencial, por favor ingresen a nuestra página web www.universitasfundacion.com o envía un mensaje a nuestra fanpage en Facebook y serás contactado. Bueno, el tema que corresponde en la sección de hoy es los derechos colectivos en el nuevo marco de las relaciones laborales 4.0. Sobre esto debemos comentar preliminarmente que el devastador impacto de la deslocalización de los medios de producción como instrumento utilizado por el empleador para minimizar los costos laborales ha alcanzado su máximo exponente en la llamada Cuarta Revolución Industrial. La proliferación de los llamados trabajadores atípicos y de manera muy significativa de los falsos autónomos constituye un fenómeno que se agudiza en relación con la prestación de servicios a través de plataformas digitales, respecto de los que ha sido cuestionada su propia condición de trabajadores. Esta incertidumbre jurídica provoca importantes quiebras en los derechos laborales y sociales de los trabajadores, al suponer mayores dificultades para constituir unidades de representación válida y estable, lo que implica una importante ruptura respecto del anterior nivel de cohesión social y la desincalización de la negociación colectiva. Es por ello que esta videoconferencia se abordará los derechos colectivos de representación ante la expansión de las nuevas formas de empleo surgidas en el contexto de la digitalización y la gig economy, desde un punto de vista teórico, fundamentalmente a través del análisis de la normativa y la jurisprudencia tanto europea como internacional y española, teniendo en cuenta las oportunas aportaciones doctrinales. Nuestra disertante del día de hoy es la profesora Emma Rodríguez Rodríguez, de España, quien es
doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo, profesora titular de la misma universidad desde febrero de 2013. Desempeña su actividad docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de esta universidad, donde imparte docencia en los grados en Derecho y en Relaciones Laborales, así como en el doble grado de Derecho y Ciencias Empresariales. También es docente en diversos másteres de contenido jurídico, siendo secretaria del máster de abogacía desde noviembre de 2018 y durante 6 cursos, entre 2012 y 2017. Y fue coordinadora del máster en gestión y dirección laboral de la Universidad de Vigo. Es miembro de tribunales evaluadores de tesis doctorales, profesora invitada en varios másteres de universidades extranjeras en Italia y Portugal. Ha sido profesora visitante de la Universidad Castilla-La Mancha durante 2 cursos académicos entre 2010 y 2012, es ponente invitada en diversos congresos internacionales europeos y españoles y en un gran número de seminarios y cursos. Le damos la bienvenida a la profesora Emma, por supuesto, agradecemos infinitamente que nos acompañe el día de hoy. Asimismo, le damos la bienvenida a todos los participantes. Profesora Emma, es suyo el micrófono, ya lo tiene abierto. Adelante. Buenas tardes a todos los que están escuchándome. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero daros las gracias. Quiero decir que esto es un lujo para mí poder participar en unas sesiones formativas tan interesantes, entre las que he visto a grandes profesores también de España, como comentaba hace un momento, con la profesora, con la directora de estas jornadas, con Alba Cristina. Desde luego quiero felicitarles a todos ustedes por estar, por participar y de manera muy especial a los organizadores. Alba Cristina Sosa en particular, que me ha facilitado todo lo que se refiere a la conexión y demás circunstancias que implica estas nuevas posibilidades precisamente de las nuevas tecnologías para impartir esta charla. Pero además, de manera muy, muy especial, tengo que dar las gracias y quiero agradecer al profesor Óscar Hernández, que lo estoy viendo ahí en un cuadradito pequeñito, esa invitación, esa propuesta que me ha hecho. El profesor Óscar Hernández, que para mí a día de hoy es un amigo y en su momento, igual que lo sigue siendo ahora, un profesor muy admirado y al que he estudiado y bueno, al que tuve la suerte y tengo la suerte de conocer y con el que tengo la suerte de tener una relación pues, personal estupenda. Él es la Universidad de Vigo en Venezuela, es casi un añadido, lo tenemos allí de Erasmus, le decimos a veces con todo nuestro cariño de forma jocosa. Bien, el tema que me ha sido asignado, sin duda, o que me ha sido asignado, que más bien tuve la suerte de poder elegir, es sin duda uno de los temas estrellas, por denominarlo de una forma muy pues llamativa, ante los que nos enfrentamos en los nuevos retos de las relaciones laborales. He hecho una presentación porque, teniendo en cuenta que nos encontramos cada uno en una parte del hemisferio y del mundo, pues me parece que puede ser interesante. Entonces voy a hacerlo como lo tengo ensayado. Espero que, que conseguir hacerlo con... A ver, yo para esto soy... Espera, esto era presentación, diapositivas, ahora mismo. Bien, ahora creo que sí. Se está cargando. Bien. Ahora esto era... así. Ahora está perfecto, ¿verdad? ¿Lo ven ustedes perfecto? Bueno, ahora no veo el profesor Óscar Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba Cristina.
por ese dedo para arriba. Bien, como digo y como lo ha dicho la propia Alba Cristina, me voy a ocupar de los derechos colectivos en la industria 4.0. ¿Por qué digo que se trata de uno de los temas fundamentales ante los que nos enfrentamos ahora mismo? Porque en realidad las nuevas tecnologías han venido, ella lo ha dicho en un resumen que yo misma le pasé, a demostrar o a conllevar una precarización aún mayor del empleo, de las relaciones laborales que se habían ya precarizado mucho en relación o en torno a los años de la crisis laboral, de la crisis económica, perdón. Esto ha sido una constante o ha sido algo generalizado en todos los países del mundo y por eso aparecen, en realidad, por eso aparecen estas grandes empresas que en realidad podemos denominar empresas líquidas. ¿Por qué? Porque vemos que una de las dificultades ante las que nos encontramos para hablar de derechos colectivos es esa falta de entidad, esa falta de respuesta de los paradigmas clásicos ante los que siempre han respondido las relaciones laborales o los ordenamientos jurídicos de todos los países iberoamericanos, de todos los países europeos e incluso de todos los países anglosajones, donde además estas nuevas formas de trabajo han tenido un exponente muy directo y donde en Europa, por ejemplo, hablamos o decimos que esto entró a través del Reino Unido. Hubiese sido muy complicado que esto se hubiese implementado directamente, por ejemplo, a través de un ordenamiento jurídico como el francés o el español, tan normativo. Bien. Para esta presentación intentaré ceñirme, obviamente, al tiempo que me han dado. Por supuesto, Alba Cristina, si no, yo agradezco una llamada de atención encantada. Bien, he organizado, he estructurado esta presentación en 4 puntos principales. Una contextualización para pasar a lo que sería el meollo de la cuestión, que es esa renovación del derecho colectivo, esa necesaria renovación del derecho colectivo del que hablan algunos profesores o del que hablamos algunos profesores aquí en España, para citar algunos ejemplos de cambio que se han producido ya en el ámbito de las relaciones laborales, pero desde la perspectiva colectiva, no solo en España, que también, y me centraré en ese ejemplo que tienen ahí el convenio de hostelería, pero también como el ejemplo del sindicato canadiense y, por supuesto, supongo que en el debate o en sus preguntas saldrán muchos ejemplos y muchas cuestiones de sus respectivos países. Para terminar, he hecho unas reflexiones conclusivas que se podrían definir en ese nuevo contrato social que ya es demandado por la propia Organización Internacional del Trabajo y ha sido recogido por una resolución del Parlamento Europeo ya en el año 2017. Cito el Parlamento Europeo porque esto nos afecta a toda esta parte de aquí, pero la Organización Internacional del Trabajo está demandando esa necesidad de la intervención de los interlocutores sociales en las nuevas formas de trabajo en todo el mundo, obviamente. Bien. Bueno, la realidad es que las nuevas tecnologías están en todas partes, esto es obvio, lo vemos aquí, nos permiten cuestiones tan interesantes como esta, que es conectarnos y charlar y aprender a través de estos medios, pero tienen este fuerte impacto que tiene en la vida de las personas, también tiene un impacto no tan positivo o a veces o por el momento no se están utilizando de forma tan positivas y hay que tener en cuenta que se calcula que el 65% de los niños europeos que están, esto lo dice la Agenda Europea de la digitalización para los futuros años. El 65% de los niños que están ahora en los primeros cursos de enseñanza van a trabajar en cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, es una realidad de la que no podemos escapar, pero sobre la que tenemos paradigmas que afectan directamente a las relaciones laborales. ¿Y cuáles son? Bueno,
es cierto que se ha producido con esa digitalización de la sociedad en su conjunto. Tienen ahí citado un libro, bueno, una cita, ¿no?, de un libro de en algunas fábricas han alcanzado la excelencia, 100% actividad no humana. Eso es la maldita excelencia. Bueno, tiene estos paradigmas, como digo, en el ámbito laboral. ¿A cuáles nos referimos? ¿Cuáles son esas desventajas? Bueno, pues el desempleo tecnológico, así denominado porque afecta directamente a personas mayores o a personas no tan mayores, pero a trabajadores de edad más avanzada, los trabajadores más mayores que tienen más dificultades a su vez de ingresar en el mercado laboral o volver a ingresar en el mercado laboral una vez que resulten expulsados. Y a la vez tendrán más dificultades para adaptarse a estas nuevas tecnologías. Pero además se está produciendo una brecha tecnológica muy importante en relación con la cuestión de género, porque es algo demostrable, en lo que hoy no me voy a parar, que los empleos relacionados con las nuevas tecnologías se centran o van a tener fundamentalmente como destinatarios a trabajadores varones. No estoy pensando ahora en las nuevas tecnologías en el sentido de informáticas o grandes ingenieras. Estoy pensando en taxistas de Uber, estoy pensando en trabajadores de las apps. En la mayoría son varones. Esto hace que la pobreza femenina, por lo tanto, también crezca. Y también hay un estudio muy interesante de una profesora inglesa que habla del propio consumo que se hace de estas nuevas formas de producción por el género femenino, que se ha demostrado que es menor. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la digitalización del mercado laboral, ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de trabajadores que tienen ahí dos fotografías que me parecen muy representativas, porque estamos hablando de aquellos falsos autónomos, que los denominamos así en España, y que esto está siendo reconocido por nuestros tribunales. Recientemente el tribunal, bueno, tenemos varias resoluciones, pero la más importante es del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha reconocido que los trabajadores, ante una demanda puesta por la Inspección de Trabajo respecto de los trabajadores de Deliveroo, se les ha reconocido la condición de trabajadores por cuenta ajena, y esto obliga a la empresa de Deliveroo a tener que pagar todos los pagos de seguridad social atrasados, en tanto que negaban esa condición que tenían de trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de estos típicos trabajadores que todos vemos en nuestras ciudades con las mochilas, que son extremadamente precarios, pero también estamos hablando de los micro workers, es decir, ese trabajador que está solo en su despacho haciendo una traducción para una empresa, o también se ve mucho en relación con los freelance o en relación con sectores como el transporte, el turismo y el comercio. Por lo tanto, el perfil de trabajador es fluctuante y lo que se pregunta la OIT o lo que denuncia la OIT en su informe sobre la pobreza y el empleo es esta vinculación de estos trabajos atípicos con ese incremento del denominado trabajador pobre. Esta figura que nace o que se define como aquel trabajador que lo es, que sí tiene un empleo, pero ese empleo no le permite tener una vida digna. Y la vida digna se entienda por una vivienda, una alimentación y unas posibilidades de vida normales. Bien, esto se demuestra, yo lo decía hace un segundo, hace un momento, se demuestra de forma muy interesante
Si nos dirigimos, por ejemplo, aquí en Europa, si nos fijamos en Inglaterra, en el Reino Unido, donde resulta paradigmático que un país en el que la negociación colectiva se llevaba a cabo por los propios interlocutores sociales y que nace de ese collective laissez-faire que definía los estudiosos, es decir, las partes se ponían de acuerdo, ellas mismas definían sus condiciones de trabajo. Bien, cuando irrumpen este tipo de empresas y cuando irrumpe estas nuevas formas de trabajo o esta precarización absoluta de las relaciones laborales, precisamente se empiezan a englobar los trabajadores o empiezan a diferenciarse entre los insider y los outsider, que ahora ya es un término muy extendido aquí en Europa y creo que también en general en todo el mundo. Es decir, aquellos trabajadores que no tienen protección sindical, que no tienen protección de sus derechos colectivos de ningún tipo. Y estos son precisamente los trabajadores más pobres. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el derecho laboral? Bueno, el derecho laboral tiene mucho trabajo por delante, tiene que renovarse. La Organización Internacional del Trabajo, que este año celebraba su centenario, ha incidido y lleva haciendo, me consta también en Iberoamérica, un montón de congresos precisamente relacionados con esta necesidad de renovarse. Tenemos un dicho en España que es renovarse o morir. No sé si también se extiende a sus países, pero bien, lo cierto es que no valen esos antecedentes históricos que tienen ahí, no lo ven, pero por supuesto la presentación queda a su disposición y si quieren tal vez lo consigan ampliar. En definitiva, ya no vale esas relaciones, ya no valen las normas que nacen para unas relaciones de trabajo que son fruto o que aparecen tras la revolución industrial. Ahora mismo sabemos que el futuro del trabajo está en tener en cuenta que cada trabajador puede ser parte de esa generalización de las apps y su empresa puede estar absolutamente deslocalizada. Precisamente esos cambios en los paradigmas tradicionales van a hacer que tenga que cambiar el futuro del trabajo, el derecho colectivo. Por un lado, tenemos el futuro del trabajo en esa pirámide que ven que, que afecta a todas las empresas. Por el otro lado tenemos ese trabajador que es también el consumista y que va a acceder a todas las nuevas formas de trabajo y cómo esos trabajadores, pudiendo desempeñar esos trabajos esporádicos que permiten estas apps, tienen que tener y poder acceder a derechos colectivos. Es importante, por lo tanto, que tengamos en cuenta que la primera regularidad que desaparece con esta nueva forma de los derechos colectivos es la propia empresa. Estaba explicando que la empresa, ya he utilizado esta terminología porque me parece muy gráfica, ahora las empresas, tenemos el problema de la empresa líquida. ¿Cómo identificamos esos nuevos modelos de negocio como es efectivamente, bueno, Uber o Globo, Deliveroo, están tan generalizadas? Pero además, una segunda irregularidad que desaparece es el lugar y el tiempo de trabajo. Desde 1900 en España tenemos una ley sobre el tiempo de trabajo. Ahora no tenemos realmente los mismos cánones para medir el tiempo y el lugar de trabajo. ¿Cuándo empieza nuestro trabajo? ¿Cuándo termina nuestro trabajo? Bueno, yo estoy aquí impartiendo una charla y obviamente pues son horarios diferentes. Por lo tanto, esta globalización ha llevado a que también se produzca de forma casi instantánea una polarización de los puestos de trabajo. Y esto incide de forma especial en los trabajadores más precarios. Tengan ustedes en cuenta que a quien más van a afectar estas nuevas formas de empleo
y estas formas de empleo automatizadas que deslegitiman y que prefieren no contar esas empresas líquidas con trabajadores reales, bien, pues a quien más va a afectar, digo, a los empleos que más va a repercutir, son a los empleos que se puedan sustituir o que se puedan renovar a través de los mecanismos de las apps, etcétera. Desde luego no va a afectar a aquellos que necesiten pues un mayor desarrollo de las actividades cognitivas, eso es obvio. Y en cuarto lugar, otros fenómenos que aparecen parejos a estas cuestiones son aquellos que se refieren a nuevos sistemas reputacionales. Yo creo que esto ocurre en todos los países también del mundo. En todos los aeropuertos hemos visto estos interruptores que uno puede marcar con una sonrisa, con una carita más sonriente, más seria, de disgusto o de enfado, a través de las que valoramos el trabajo que han hecho las personas que nos han ayudado, por ejemplo, o que nos han dispensado un determinado trabajo. Bueno, esto, qué duda cabe que se polariza o que se llega a su máximo nivel cuando pensamos en los trabajadores de Uber, que pueden ser hasta sancionados y retirados y absolutamente castigados, y no se le pasan más trabajos, etcétera. Se restringe su territorio, por ejemplo, de actuación, de prestación de servicios. Bueno, pueden, como digo, afectan directamente a estos trabajadores que prestan sus servicios a través de las apps y que las nuevas tecnologías están absolutamente presentes en su forma de trabajo. ¿Qué puede hacer el derecho colectivo? Bueno, el derecho colectivo tiene tres aspectos principales sobre los que va a influir o sobre los que ha podido influir o pueden influir estas nuevas tecnologías. No lo voy a referenciar porque no quiero perder mucho más tiempo, me da la sensación de que voy regular, así que iré directa al grano, pero existen muchos informes del Comité Económico Social, del CES Europeo, etcétera, de la Confederación Europea de Sindicatos, que insisten en la necesidad de la renovación del derecho colectivo y la necesidad de que se busque la igualdad entre los trabajadores y se evite esa polarización. Por lo tanto, además, esto solo se puede hacer a través de la negociación colectiva y a través de instrumentos que surjan de los propios interlocutores sociales, porque los instrumentos normativos van muy lentos y mientras no se actualicen, los trabajadores en estas condiciones siguen sin protección. En cuanto a los puntos principales sobre los que me voy a centrar, lo tienen ahí: la acción sindical, los derechos de información y comunicación y las dificultades de la organización de las organizaciones representativas de los trabajadores, también en cuanto a los empresarios y las posibilidades de negociación colectiva. En cuanto a la acción sindical, hay que tener en cuenta que perdón, voy a hacer aquí a ver, sí, bien, disculpen, son cuestiones del directo. Bien, estaba diciendo, en cuanto a la acción sindical en relación con los procesos de innovación tecnológica, hay que distinguir dos planos fundamentales. Por un lado, el plano legal y por el otro lado, ¿qué puede hacer la negociación colectiva ante estas nuevas situaciones? Ahí me he referido a la situación española, que básicamente en el plano legal lo que establece en el artículo 64 es la posibilidad de que intervengan los interlocutores sociales para avalar determinadas decisiones o para discutir determinadas decisiones tomadas por la empresa, pero siempre a posteriori, incluso en los procesos de negociación colectiva. La decisión la toma la empresa y después será la intervención
de los interlocutores sociales a través de determinados comités los que puedan intervenir. Sin embargo, no hay estrategias preventivas y este mismo problema, por lo tanto este vacío legal, tiene una repercusión fundamental en el ámbito de los trabajos prestados a través de las apps, etcétera, donde no hay una posibilidad de que intervengan los interlocutores sociales con anterioridad. Y esto podría compensarse, como digo, de forma relativamente sencilla con la negociación colectiva. De hecho, ante la pregunta, ¿tiene un papel fundamental la negociación colectiva? La respuesta es obvia, sí. Ya no pensemos en países como Reino Unido, con esa libertad que tienen las partes para hacerse sus normas contractuales. No, no. En el ordenamiento jurídico español, donde existe una fuerte norma o donde está fuertemente normatizado. ¿Qué encontramos en la negociación colectiva? Pues básicamente encontramos tres tipos, o bueno, yo he clasificado esos tres tipos de referencias a las nuevas tecnologías, porque hacia las plataformas en concreto no existe prácticamente nada, que se refieren ¿a qué? A prevención de riesgos, a formación y a mecanismos de información y consulta cuando se va a introducir la nueva tecnología, el aparato nuevo en la empresa, ¿de acuerdo? Pero no existe un mecanismo previo que verdaderamente incida en los derechos de acción sindical como tal. Otro punto importante donde influyen las nuevas tecnologías y pueden influir de forma muy positiva en relación con los derechos colectivos, los derechos de información y comunicación. Las ventajas, pues las tienen ahí, la posibilidad de dirigirse a más trabajadores de forma inmediata, la inmediatez, enviar un email y que llegue a todos los trabajadores interesados. Pero ¿cuáles son las dificultades? Bueno, las dificultades son varias, estas sí que tienen que ver con la legislación española en concreto, y es que, por ejemplo, el reglamento de elecciones lo tienen ahí a órganos de representación de los trabajadores, que es muy antiguo, no contemplaba ninguna cuestión de este tipo y se queda obsoleto porque habla de la noción de centro de trabajo a la hora de votar. ¿Qué centro de trabajo voy a tener que utilizar para votar? Pero es que si yo soy un Uber, ¿cómo organizo? ¿En qué centro de trabajo estoy? ¿A qué centro de trabajo pertenezco? Bien, y esto, por lo tanto, lo que yo apuntaría, igual que apuntan otros colegas, es que esto tiene que ser modificado por ley y tiene que establecerse claramente una nueva noción de centro de trabajo. Y en cuanto a la jurisprudencia, que podría haber, bueno, pues jugado un papel importante, tampoco en este sentido resulta positiva o resulta de apoyo, por decirlo así, porque se muestran reticentes a esas posibilidades de utilización de los medios tecnológicos de la empresa por parte del trabajador para cuestiones o para ejercer los derechos colectivos. Habla de las posibilidades de restricción y mantiene esas posibilidades de restricción que tiene el empleador por el hecho de que ha comprado el ordenador o ha comprado o lo ha puesto a nuestra disposición. Me parece una noción absolutamente equivocada, absolutamente obsoleta, luego en el debate lo podemos comentar. Y esto también tiene otra dificultad añadida, que la tienen ahí en la utilización que puede hacer la empresa de este tipo de medios tecnológicos en relación con los derechos colectivos y estos derechos de comunicación e información. La elaboración de listas negras, su propio nombre indica lo que es. En cuanto a los plazos procesales, la empresa en España tenemos casos en los que ha utilizado de forma, digamos, no acatando una buena fe en el sentido estricto, sino que ha considerado válido determinada notificación hecha a través de correo electrónico, por ejemplo, a través de correo electrónico en relación con los plazos de caducidad. O sea, a usted le llega una notificación de correo electrónico y aunque usted
no lo haya abierto, se considera válida la notificación a efectos de abrir ese plazo de caducidad, que son 20 días, por ejemplo, a la hora de un despido disciplinario. Y lo que es obvio, otro problema ante el que nos encontramos es el esquiroraje tecnológico. De forma muy rápida tengo que contarlo. En España hubo un problema de unos trabajadores de Telemadrid que querían, perdón, no era de la televisión valenciana, en definitiva se pusieron de huelga, pero el partido de la Champions, saben que en España el fútbol es más sagrado en España el fútbol que la Navidad. O sea, en España el fútbol no nos lo toquen. O sea, puede estar cayéndose el país, pero España, fútbol, sí. ¿Qué ocurrió en relación con este caso concreto? Bueno, estaban de huelga esos trabajadores, como le digo, de esa televisión autonómica, pero obviamente con los medios tecnológicos, un aparatito y no sé qué, era posible emitir el partido de la Champions League, la Copa Europea, ¿vale? ¿Qué hizo el responsable de la televisión valenciana? Por supuesto, emitirlo, pero lo peor es que esto fue avalado por el Tribunal Constitucional, porque, bueno, era una cuestión de interés general que prevalecía sobre la huelga de los trabajadores, ¿de acuerdo? O sea, vaciaron de contenido la huelga de esos trabajadores y para eso se utilizó la mosca, etcétera. Tenemos muchas sentencias contradictorias en relación con lo que se refiere al esquirolaje tecnológico, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las dificultades de las organizaciones representativas? Que sería el tercer punto de este gran bloque. Pues en el resumen que le he enviado a Alba Cristina queda muy centralizado. Perdón la repetición de la palabra, pero la descentralización más la falta de sindicalización, porque los sindicatos en Europa en general y en España en particular han sufrido una fuerte crisis porque no se adaptan, entre otras cosas, a esta nueva realidad. En definitiva, los jóvenes y los trabajadores más precarios no ven en el sindicato el apoyo que deberían tener a la hora de defender sus derechos. Esto se traslada además a que tenemos esa descentralización, lleva a que tengamos una negociación colectiva a veces imposible porque no tenemos empresa, a veces imposible porque no alcanzan los estándares que exige la ley para llevar a cabo una negociación colectiva, para llevar a cabo una votación, porque no hay trabajadores registrados como tales. La huelga, además, que podían llevar a cabo los sindicatos, queda absolutamente diluida porque tendríamos que pensar que hoy las huelgas son lo que se definen, por lo menos en la normativa española, como qué es una huelga, es decir, el paro del trabajo por parte del trabajador. ¿Cómo se hace eso cuando estamos en un mundo de apps y cuando a lo mejor yo paro en España, Amazon puede parar en España, puede parar en Europa, pero no va a parar en Estados Unidos, no va a parar en Venezuela, no va a parar en otros lugares del mundo? ¿Cómo hacemos las huelgas? ¿Cómo articulamos esas medidas de presión? Bueno, esto ha llevado a un debilitamiento terrible de la representación de los roles tradicionales de trabajo y ahí cabe apuntar esos 5 aspectos principales que tienen ahí referenciados y en los que yo creo que debería incidir de forma directa la norma española, la Organización Internacional del Trabajo y aspectos fundamentales que tenemos que cambiar y que tenemos que actualizar ante esta nueva realidad. En primer lugar, tenemos que volver a interesar, volver a crear el concepto de clase trabajadora. Tenemos que eliminar la polarización de intereses que existe ahora mismo entre trabajadores de las apps, que han perdido totalmente ese concepto de clase trabajadora. Tenemos que volver a juntar, digamos, esa pirámide ante la que yo le decía que afecta más o menos la digitalización de la relación laboral. Además, en relación con el lugar de trabajo, tal vez podamos cambiar
el concepto centro de trabajo. El concepto centro de trabajo también ha sido muy criticado por la Unión Europea, y a España mismo, en relación con los despidos colectivos, nos ha dicho, señores, tienen que hablar ustedes de empresa en general. Pero en todo caso, esto tampoco se queda, sirve a efectos de proteger a estos trabajadores. Por lo tanto, un nuevo concepto que sería interesante ofrecer sería este concepto del espacio común. El espacio común en el que se desarrolla el trabajo. Lo mismo lo podemos referir al tiempo de trabajo en cuanto al horario laboral y la disponibilidad horaria. En Europa tenemos una sentencia más o menos interesante, bueno, yo creo que es bastante interesante, de un bombero que tenía 3 minutos para estar en su puesto de trabajo desde que le sonaba la alarma o desde que le era requerido para prestar su trabajo. Y se planteaba si realmente ese tiempo que él no estaba efectivamente en el lugar de trabajo, pero ese tiempo que él tenía que estar de guardia, esas guardias de localización que se llamaban así, eran tiempo de trabajo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde mi punto de vista de forma muy acertada, dijo que sí, porque tenía que estar localizable, y tenía que estar localizable y presentarse en su puesto de trabajo en un tiempo tan breve que realmente eso era tiempo de trabajo. Esa disponibilidad horaria tal vez sea un concepto que tenemos que revisar e introducir en lo que es el horario laboral. ¿Por qué no? Tenemos que pensarlo, tenemos que organizarlo. Yo no tengo ahora los tintes para cerrar esto, pero el concepto de horario de trabajo concreto, específico, esto ha decaído. Ahora en España tenemos un fuerte conflicto en relación con cómo fichar, porque el gobierno ha sacado una norma que castiga mucho a las empresas que no lleven a cabo un control horario. Bueno, en definitiva, en lo que se refiere a este punto, creo que es una cuestión fundamental sobre la que deberían incidir los derechos colectivos. También el concepto de trabajador. Los sindicatos tienen que, lo dice la Confederación, lo dice el TED, tienen que ampliar el concepto de trabajador y no limitarlo al trabajador por cuenta ajena. Este nuevo concepto de trabajador ha sido avalado por un montón de instituciones europeas, y también la propia Organización Internacional del Trabajo viene defendiendo esa necesidad de que el concepto de trabajador se extienda a todo aquel que preste un servicio a cargo de otro, sin más. Y además creo que las organizaciones, las organizaciones sindicales tienen que dar cabida y tienen que prestar atención a lo que indiquen o a lo que digan estas organizaciones corporativas, que así las he denominado, que son estas nuevas organizaciones de riders, de todas estas nuevas organizaciones, todas estas nuevas representaciones que efectivamente desempeñan esa función que viene a sustituir casi la que desempeñaba el sindicato. Pues esto tendrá que ser admitido, absorbido y de alguna manera tendrán que tomar nota. Así lo ha hecho, por ejemplo, el sindicato UGT en España, donde ha establecido un sistema de conéctate conmigo o un nuevo sistema de conexión donde pretende bueno, pues dar cabida al llamado nuevo ciberespacio sindical y intenta dar a conocer también la gran importancia del trabajo sindical y su repercusión para todos los trabajadores. Me parece una iniciativa muy importante, sobre ella y muy elocuente, y sobre ella me consta que se está trabajando en otros sindicatos como Comisiones Obreras, que son los sindicatos más representativos en el Estado español. Por lo tanto, creo que el contrapoder sindical es fundamental y debe actuar incidiendo en estas cuestiones en las que he señalado, y es urgente que lo haga cuanto antes. En España
hace más o menos poco tiempo se aprobó ese 5º acuerdo laboral en el ámbito estatal del sector de la hostelería y por primera vez tenemos en España un acuerdo que es un convenio colectivo, bueno, que hace referencia a esos, lo ven ustedes ahí, lo tienen escrito, a que incluyan a los repartidores de bebidas, de comidas preparadas, de comidas elaboradas, etc. Bueno, a mí me parecía un acuerdo muy importante. Sin embargo, hay compañeros de la academia que dicen que, bueno, no lo es tanto porque en realidad es una trampa. Es una trampa porque esto en realidad se va a referir a los antiguos repartidores que siempre han estado protegidos, bueno, desde el año 80 y tantos, vienen estando protegidos por este tipo de acuerdos. A mí sí me parece importante y me parece que es un ejemplo, y por eso lo he mencionado, lo tengo ahí, de cómo la negociación colectiva debe hacer frente a estas consecuencias que lleva esa limitación o esa casi eliminación de la negociación colectiva y del concepto de clase, porque lo que pretenden estas empresas líquidas es negociar con el trabajador de forma individual y de esta manera que prevalezcan esas cláusulas contractuales, incluso eliminando ese concepto del trabajador por cuenta ajena y negociar con el trabajador autónomo porque tiene una bici y porque tiene una mochila. Bueno, pues la OIT dice que no, que eso no es lo que define a un trabajador por cuenta ajena. Bien, y otro ejemplo muy interesante fue el de Amazon, precisamente yo se lo decía, porque bueno, también hubo un conflicto en Canadá en relación con un sindicato que reclamaba que efectivamente pues también se les aplicase un determinado convenio colectivo y no se siguiesen otras reglas que no favorecían a estos trabajadores de la misma manera. Para concluir, me parece que es fundamental, lo vengo diciendo, que repensemos el derecho del trabajo en su conjunto, pero además creo que es fundamental que se lleve a cabo una reformulación del papel fundamental que tienen los sindicatos en las relaciones laborales en su conjunto y de forma particular en cuanto a estos derechos tecnológicos. Además, debe ampliarse, y esto yo diría que es lo más importante, que se amplíe el ámbito subjetivo de los derechos sindicales. Los sindicatos tienen que acoger en su seno a esos trabajadores autónomos, denominados así por estas empresas tecnológicas o apps o como queramos llamarlas. Además, en relación con ordenamientos jurídicos como el español, es importante que esta referencia es más para casa, pero sería también, por supuesto, extrapolable a cualquier ordenamiento jurídico que tenga este problema, huir de la tendencia del convenio de empresa, huir de la negociación pequeña, huir del trabajador que negocia directamente con la empresa. ¿Por qué? Porque es obvio que los derechos colectivos van a ser más fuertes y van a proteger más al trabajador. Por lo tanto, tendremos que negociar convenios colectivos al contrario, que abarquen cuanto más ámbito mejor. Además, es importante que se deslocalicen los derechos de representación. Esto tiene que ver con una cuestión que además ha afirmado la Organización Internacional del Trabajo. El propio Comité de Libertad Sindical dice que es necesario que se realice una interpretación favorable para que se extienda el trabajo a todos los trabajadores y que se conceda al menos un núcleo mínimo para que todos los trabajadores tengan una protección
con independencia, una protección mínima con independencia de su actividad productiva. Y además, y ya concluyo, no hay duda que la Organización Internacional del Trabajo viene manteniendo y ha mantenido desde sus orígenes que los derechos sindicales y el derecho sindical es un derecho de todos los trabajadores. No excluye a ningún trabajador por su forma de prestar el servicio, por la empresa a la que pertenezca o cualquier otra cuestión. Por lo tanto, es fundamental, y creo que es el momento de reclamarlo, que estos nuevos trabajadores tengan esa representación que le ha sido reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, pero también en general en los ordenamientos jurídicos nacionales y, por ejemplo, ahora en Europa, la Carta de Derechos Fundamentales. Y para terminar, diría que podríamos hablar de esta nueva figura, bueno, nueva no, de una figura antigua, pero sobre la que se viene recalcando últimamente la necesidad de que se lleve a cabo un nuevo contrato social. Esto nos incumbiría a todos, que serían tanto trabajadores como empresarios, y que se haga pues, ese nuevo contrato social abarcando, intentando eliminar esa pobreza que conlleva la digitalización y esas brechas, si no se para este abuso al que parece que están abocados estas empresas tecnológicas. Y ahora sí que finalizo. Es importante señalar que en Europa el Pilar Europeo de Derechos Sociales, si bien se aprobó en noviembre de 2017 y el año pasado, en el año 2018 se han elaborado 2 directivas interesantes, ha quedado más descafeinado o menos incisivo de lo que era de esperar, pero sí se aprobó en el Diario Oficial de la Unión Europea del 11 de julio de 2019 la creación de una autoridad laboral europea para precisamente vigilar y dar cabida a una directiva que incide en la necesidad de controlar a estos nuevos trabajadores atípicos. Muchas gracias y disculpen la falta de destreza con las nuevas tecnologías, porque bueno, me ha resultado difícil hablar para una cámara, pero es muy interesante y quedo a su disposición para todas las preguntas que consideren oportunas. Gracias. Muchas gracias a la profesora Emma por tan interesante disertación sobre este tema de total actualidad. Vamos a pasar entonces rápidamente a la sección de preguntas y respuestas, al debate. Por acá ya tenemos varias preguntas. La primera pregunta la hace el profesor Óscar Hernández Álvarez, quien se encuentra en estos momentos en Bolivia. Saludos, profesor. Hola. Nos dice, bienvenida a nuestra red. Esperamos que te incorpores a ella y podamos seguir contando con tu valiosa participación. ¿Podrías, por favor, ampliar un poco lo de la sentencia que referiste al inicio de tu exposición? No sé si el profesor Óscar Hernández se refiere a la sentencia del partido de fútbol. Esa, no. Haga con la señal de costumbre, creo que sí, se refiere a esa. Ajá. Esa.
Bueno, lo que ocurría en ese caso era lo que he explicado, que los trabajadores del canal, que además fue cerrado finalmente, de un canal público, nada más y nada menos, como era el canal valenciano, bueno, no recuerdo exactamente el nombre que tenía, se ha vuelto a abrir, pero pues estaba siendo objeto de un ERE. Los trabajadores se pusieron de huelga. Lo que pasó es que dijeron, ¿cuándo vamos a hacer la huelga? Pues se convocó la huelga para un día que había partido de Champions y que jugaba dos, no recuerdo exactamente el equipo, profesor, pero yo no sé, yo creo que era o la selección española o algún equipo valenciano que llegaba a una categoría. Es que el profesor sabe que yo soy futbolera, pero vamos, no tanto, no tanto. Pero en definitiva, lo que ocurría es que era un partido de Champions y lo que ocurría era que lo que decidió la cadena fue que un señor que estaba emitiendo los servicios mínimos, un señor, no digo de mantenimiento porque no, pero estaba al control de unos mandos, dijo, bueno, yo puedo a través de la mosca, que era así la expresión, a través de la mosca puedo retransmitir el partido, no se comenta, pero la imagen se puede emitir. Y esto fue la decisión que se tomó, se hizo así. Y sobre esto ha sido planteada cuestión de constitucionalidad, ha sido planteada la duda de si esto representaba verdaderamente espionaje tecnológico y en un principio se consideró en concreto que en este caso no se producía espionaje tecnológico porque la empresa podía utilizar los medios que tenía a su disposición para dispensar los servicios que normalmente dispensaba. Entonces se consideraba que la utilización de ese medio tecnológico era absolutamente normal. Ahora estamos viendo, ha habido algunas sentencias, que no recuerdo así exactamente ahora, la verdad, pero esta sentencia fue muy criticada y ha habido sentencias de tribunales superiores de justicia en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque es que se vacía el derecho de huelga, esto es obvio. Y entonces se dice, bueno, la tecnología puede llegar hasta donde respete el derecho de huelga. Lo que ocurre es que, profesor, como también intenté expresar a través del ejemplo de Amazon, de poco sirve que ante estas nuevas empresas yo me ponga de huelga en España, si puedo comprar a través de Amazon Canadá, Amazon, y me lo van a traer a casa igual. A lo mejor la empresa de reparto es, bueno, pues hay millones como hay en todos los países del mundo. Entonces creo que el concepto de huelga debe cambiar y sobre todo debe actualizarse, desde luego. Sobre todo en España, que lo del esquirolaje tecnológico ya fue toda una revolución. Gracias. Muchas gracias, profesora. Por acá tenemos otra pregunta de otra profesora también, la profesora Jacqueline Richard, que está aquí en la sala. Saludos, profe. Pero a través de Facebook se había conectado primero y escribió la siguiente pregunta. Buenas tardes. La profundización de la segmentación del mercado de trabajo ha llevado a los trabajadores externos a generar diversas formas de organización. ¿Qué experiencias conoce usted? Creo que hubo una huelga en Amazon en España. ¿Cómo lograron organizarse? Bueno, la huelga de Amazon en España no fue realmente promovida por Amazon España, sino que fue promovida por Amazon Alemania, si no recuerdo mal, y lo que ocurrió es que estos trabajadores de Amazon, organizados en esas organizaciones corporativas o otro tipo de organizaciones que escapan al ámbito sindical, lo que ocurrió fue que efectivamente los trabajadores de Alemania le pidieron que a los trabajadores de España que hiciesen la huelga, para que la huelga tuviese al menos repercusión en el ámbito europeo. Y la organización de los trabajadores
aquí de las apps en general está empezando a ser relevante, pues porque tienen estos nuevos mecanismos de organización y bueno, se habla en algunos contextos, en algunas empresas, se habla de órganos de, ¿cómo se llaman? Órganos bipartitos, en los que sí tienen representación, digo, empresas tecnológicas en las que representantes de estos nuevos trabajadores empiezan a tener representación y crean órganos bipartitos. Pero todo esto es alegal, profesora, todo es alegal, todo esto funciona por la propia necesidad que tiene un trabajador, como se demuestra desde los albores de la historia, y los que estamos aquí que somos laboralistas lo sabemos, de organizarse. Es que con la revolución industrial la organización fue una, pero hubo una organización colectiva y por eso yo digo que es importante recuperar el concepto de clase trabajadora, evitar o intentar, y no sé cómo limar esa polarización entre los trabajadores que se creen intocables y los trabajadores de otros tipos de esferas que ya están siendo invadidos directamente por este tipo de apps, este tipo de nuevas formas de prestación de servicios, pero es que es muy importante acoger en el ámbito de los derechos colectivos a todos los trabajadores. Muchísimas gracias por la pregunta, profesora. Muy interesante, gracias. Gracias, profe. Por acá Andrés Torres, desde Venezuela. Saludos, Andrés. Indica lo siguiente. ¿Es lo mismo perseguir la igualdad que la uniformidad entre pares? No, obviamente. No. Lo que pasa es que la igualdad no exige uniformidad, claro. La uniformidad en realidad es lo contrario a la igualdad. Si queremos alcanzar igualdad, tenemos que tratar de forma diferente a los que necesitan cuestiones distintas. Y este es el ejemplo de los trabajadores precisamente ante los que, o a los que me he referido fundamentalmente, que en el fondo somos todos, pero de manera particular esos trabajadores de estas grandes empresas necesitan una protección mayor, pero no, como se dice por algún colega español, un ordenamiento específico que crea que son pues, unos trabajadores económicamente dependientes, pero con una nueva regulación. No. La Organización Internacional del Trabajo no dice que necesitemos dotarnos de un estatuto específico. Yo esta idea la descarto absolutamente, la he descartado por escrito desde el principio. Digo desde el principio porque al final esto es una cosa desde ayer. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es actualizar la ley, ni más ni menos. Aquí se acaba de aprobar una modificación de la Ley General de la Seguridad Social donde ya no existe el permiso de maternidad y el permiso de paternidad. Ahora hablamos del permiso parental. Bien, bueno, eso es una conclusión a la que se ha llegado y eso es una actualización a día de hoy de una nueva realidad, que es que los hombres y las mujeres son iguales a la hora de cuidar a sus hijos y así debe ser. Y entonces pues se están equiparando derechos de tiempos de permiso, etcétera. De acuerdo. Bien, si se ha evolucionado en algo tan lógico como esto, pues si existen nuevas formas de trabajo, tienen que ser protegidas por nuevos derechos, pero nunca creados aparte o alejados de la protección básica que se otorga por el ordenamiento general y en el contexto de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, Andrés. Muy buena la pregunta. Gracias. Bueno, y Andrés también hace un comentario, pero simplemente lo leo y sigo a la siguiente pregunta. Nos indica en Venezuela, con o sin tecnología, los sindicatos no dan respuesta, pues no hay formación que valga ante la crisis. Bueno, eso aquí es muy particular de Venezuela, no un comentario que hace Andrés. Luis Fernando, desde si me permite, sí, cómo si no, adelante. Ajá. En España, los líderes sindicales, teniendo una situación diferente y bueno, sobre la que no voy a entrar, pero aquí los líderes sindicales piden la actualización a sus bases, pero tampoco hay formación.
Y además, esto exige pensar, exige estudiar, Hay un artículo interesante que he leído, no me acuerdo dónde, en estos días, que hablaba de repensar el capitalismo. Claro, es que esto yo lo tenía señalado en la diapositiva. Ha cambiado el binomio consumo-trabajador-consumo. Esto exige una elaboración más profunda y bastante larga. Y yo creo que esto es función de la Organización Internacional del Trabajo y también, por supuesto, de las organizaciones sindicales, no solo de los líderes sindicales que están reclamando una y otra vez la actualización de sus bases, pero tendrán que actualizarse. En todos los países del mundo pasa lo mismo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Por acá Luis Fernando Rodríguez desde México, quien también ha sido videoconferencista en nuestra sección, saludos Luis, pregunta lo siguiente. En México estamos transitando a una democratización de las dirigencias, lo que será un proceso complicado y que ante la posibilidad de que se den mayores facilidades para crear sindicatos, creo que generará una crisis de credibilidad en los sindicatos. En su opinión, ¿hacia dónde debe transitar el sindicalismo? Bueno, en España tuvimos 40 años de franquismo. O sea, esto ya es bastante difícil de superar por cualquier país. O sea, esto que lo tengan presente, que les estoy hablando desde un país donde su dictador murió en la cama. Y esto da mucho sonrojo, pero esta es la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la democratización de un país que lleve años en una situación de falta de democracia, pues requiere por todos los interlocutores sociales, sindicatos, empresarios, por supuesto partidos políticos, etcétera, pues sí que yo creo que sí que requiere un poquito de contención, diríamos. Requiere un poquito de contención y de concesión. Esto no significa que el sindicato tenga que perder este momento, esta oportunidad tan buena que tiene en México. El sindicato tiene que constituirse, tiene que reclamar lo que es suyo. En España tenemos a los sindicatos equiparados a los partidos políticos en lo que se refiere a la obligación de los poderes públicos de darle sustento, por ejemplo. Esto es muy importante, y se reconocen como un organismo fundamentalísimo. El derecho de huelga es un derecho fundamental dentro del ámbito constitucional, y mi opinión es que no nos ha ido mal. De hecho, ahora mismo los estándares, la sindicalización en España, aunque no es alta, no ha caído tanto como otros países que no tienen tan protegidos, digamos, entre comillas, a sus sindicatos. Yo creo que los sindicatos juegan un papel fundamental en las relaciones laborales, pero en las relaciones políticas, en la nueva promulgación de normativas, etcétera. Son el tercer pilar. Y creo que esa partiendo de ese concepto, esa importante función es la que deben asumir los sindicatos en cualquier país del mundo. Así es. Gracias. No sé si contesto la pregunta. Muchas gracias, es muy difícil. Por acá tenemos una última pregunta que la hace Mariana desde Venezuela. Ante la nueva sentencia que salió del Juzgado Social número 19 de Madrid sobre el caso de Deliveroo, donde determinaron que los riders son trabajadores de dicha empresa, a raíz de esta sentencia, entonces, ¿podrían estos trabajadores organizarse colectivamente, constituir o solicitar que se firme convención colectiva y así exigir todos sus derechos? Efectivamente, es que por eso yo reclamo que se reconozca el concepto de trabajador, porque si le dan el concepto de trabajador, tiene todos los derechos que ampara a un trabajador y por lo tanto tiene el derecho a organizarse colectivamente, a formar parte de un sindicato y a formar parte
de cualquier organización y reclamar y negociar, sobre todo colectivamente, ya no de forma individual. Y eso le da un poder importante como clase trabajadora, claro que sí. Es una sentencia muy relevante y además es importante tener en cuenta que esa sentencia fue la primera de otras muchas que van a salir ahora. De hecho, recientemente ha salido una en relación con Glovo, creo que es de la comunidad, no lo recuerdo exactamente y lo vi ayer en el telediario. Perdonen, estamos de vacaciones, terminando las vacaciones y mi cabeza está a mitades todavía. Lo vi ayer, dije no lo apunto porque me voy a acordar y ahora no lo recuerdo. Pero bueno, otra sentencia muy interesante y en el mismo sentido en relación con Glovo. El problema de la sentencia que tenemos con la sentencia del juzgado de Madrid es su aplicación práctica. Claro. Pero bueno, esperemos que, vamos, esperemos no, tendrá que cumplirse y a ver cómo cambian las cosas en relación con estos trabajadores. La Inspección de Trabajo está haciendo un papel muy, muy importante, ha sido la que ha promovido esta denuncia y los trabajadores se están organizando, bueno, en Barcelona, la precarización ha llegado a tal nivel que el otro día, bueno, ya hace tiempo yo comentaba el ejemplo horrible que tenemos de la subcontratación, de la precarización. Yo no sé si conocen un ejemplo, esto que les voy a contar, que es horrible, pero es real. Creo que ha sido un autobús, atropelló a un repartidor de comida rápida, que no recuerdo si era Deliveroo o Glovo, en la ciudad de Barcelona, y esta persona murió en el acto. Resulta que era un trabajador irregular que venía de Nepal y que estaba haciendo horas, parte de las horas que le correspondían a otro trabajador, no sé si español o no lo sé, que trabajaba para esa empresa de reparto de comida rápida y que distribuía la comida o ponía en contacto, bueno, que utilizaba las apps, en definitiva. A través de este accidente se descubrió bueno, yo lo llamo así, pueden llamarlo como quieran, ¿no? Pero es la subcontratación de la precariedad. Porque lo que hacía este señor es que trabajaba con la tarjeta o con el número de identificación del otro trabajador, le tenía que pagar una parte al otro trabajador. Bueno, unas circunstancias que como sigamos, bueno, es que como sigamos así, que no quiero pensar a dónde podemos llegar, de verdad. Es necesario reconocer que son trabajadores, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, en España cada vez más sentencias lo están diciendo, y como trabajadores que son, tienen derechos individuales y colectivos. Así es. Bueno, por acá se coló una última pregunta que hacen a través de Facebook de parte del doctor Israel García desde Bogotá, quien manda sus saludos. En Colombia, la ley 50 de 1990 flexibilizó el contrato de trabajo hasta casi acabarlo. ¿No ocurre lo mismo en España con la proliferación de la figura del trabajador autónomo? ¿No acaba los sindicatos la disminución notable del trabajo formal? Pregunta. Totalmente, totalmente. Y tanto que hemos acuñado la terminología del falso autónomo. Está absolutamente acuñada en la jurisprudencia y también por todos los que nos dedicamos al estudio de las normas laborales. La proliferación de autónomos es un problema de autónomos falsos autónomos, es un problema de las relaciones laborales en la actualidad en España y sobre esto me consta que está actuando la Inspección de Trabajo y sobre esto yo creo que sí va a actuar el nuevo gobierno. También saben ustedes que estamos en un momento, bueno, llevamos ya no sé cuánto tiempo, pero que tenemos un momento ahora de transición, bueno, no sé cómo llamarlo. Estamos sin gobierno, estamos con gobierno en funciones
pero llevamos varios años con lo que en realidad es un problema político porque no conseguimos concretar normas y ahora esperamos, bueno, no sé, a mí me gustaría que se cerrase un gobierno de izquierdas de una vez y me gustaría que pudiésemos hablar de una nueva figura de un trabajador con los efectos y con las propuestas que han hecho algunos partidos políticos para delimitar ese concepto del trabajador autónomo y dar verdaderamente cabida a el que es trabajador autónomo de verdad. Pero bueno, eso ya será algo que tendremos que esperar. Y desde luego que sí, que en España es una lucha que tenemos y que se está denunciando desde todas las instituciones o desde todos los colectivos que nos dedicamos al estudio del derecho laboral. Bueno, Muchas profesora, ahora sí finalizamos por aquí con las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde en nuestra sección de jueves de videoconferencia con este interesantísimo tema. Les recuerdo antes de cerrar y darle nuevamente el derecho de palabra para que se despidan, está abierto el lapso para la solicitud de becas para el Seminario Virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo. Y del 21 al 26 de octubre se va a realizar en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado, Isla de Margarita, cuyo tema será este año los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Para información sobre estos dos eventos, no duden en consultar nuestra página web www.universitasfundacion.com. Ahora sí, profe, nuevamente el micrófono es suyo para que se despida. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. Pues únicamente me cabe darles las gracias a todos por esta oportunidad. Como digo, para mí ha sido un lujo y un verdadero placer. Y no lo he dicho al principio, aunque sí lo tenía pensado, pero se me olvidó, de que al fondo, aunque no estoy con ustedes, pues sí, estoy más o menos, desde luego en la cabeza, ahí los tengo. Se daba la casualidad de que en este estudio que tengo en casa, tengo este mapa de fondo y ayer lo comentábamos de broma y decía, bueno, en el fondo estoy ahí, como las mujeres del tiempo, ¡ay, qué difícil! Bueno, ahí lo ven. Que muchas gracias a ustedes, es un verdadero placer y tienen todos mis datos, quedo a su disposición y encantada de verdad de haber colaborado con ustedes en la medida de lo posible y muchas gracias a la moderadora y muchísimas gracias al profesor Óscar Hernández, que ahora lo veo en negro, no sé, a lo mejor se habrá ido, pero bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y espero que nos veamos en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima sección de nuestro jueves de videoconferencia. Hasta pronto. Gracias.